Para hablar de un tema parecido y que tiene que ver con el señor expresidente condenado Álvaro Uribe Vélez, le damos la bienvenida a nuestra compañera Karen Malpica. Karen, qué bueno tenerte por aquí nuevamente. Bienvenida. Gracias, William. Muy buenos días, Jairo. Así es, bueno, como sabemos, ayer el juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años de prisión domiciliaria al abogado Diego Javier Cadena, que recordemos en su momento fue el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El abogánster El conocido. autodenominado abogánster, así es. Cadena ha fallado culpable de soborno en la actuación penal y precisamente para analizar este tema saludamos a esta hora al abogado de víctimas Reinaldo Villalba. Doctor Villalba, muy buenos días y queremos empezar hablando precisamente de qué significa esta condena ya en firme en primera instancia en contra de Diego Javier Cadena. Saludo cordial para ustedes y por supuesto para toda su gran audiencia. El abogado Javier Cadena, Javier Cadena, como usted lo ha dicho, fue condenado ayer por el juzgado tercero penal de circuito a 84 meses de prisión, que equivale a los 7 años que usted acaba de mencionar, por el delito de soborno en relación a los hechos con el testigo Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas y uno de los principales testigos que obran contra no solamente Diego Cadena, el ahora condenado en primera instancia, sino también contra el condenado en primera instancia Álvaro Uribe Vélez. Esta sentencia es supremamente importante porque demuestra cómo se manipularon los testigos a partir de la determinación de Álvaro Uribe Vélez y a través de diferentes personas, entre ellas principalmente y frente a estos hechos en concreto, Diego Cadena. Es importante decir que el juzgado ha sido bastante claro a la hora de fijar la pena, mostrando que se obró con absoluto dolo, es decir, con absoluta intención de cometer el delito por parte de Cadena, que fue el determinado de Álvaro Uribe Vélez. Yo tengo aquí en mis manos precisamente el texto de la sentencia del juzgado, y habla de la evidente intensidad del dolo, o sea, de esa mala intención, y dice que se pretendió alterar la declaración de un proceso de mayor trascendencia, es decir, refiriéndose precisamente al proceso de Álvaro Uribe Vélez, porque al buscar a Juan Guillermo Monsalve, porque lo buscaron, no fue Juan Guillermo Monsalve quien los buscó, su pretensión era hacerlo retractar de los señalamientos que hizo contra Álvaro Uribe Vélez en el sentido de sus vínculos con el paramilitarismo cuando fue gobernador del departamento de Antioquia. Dice el fallo que el daño potencial creado por la conducta excede la mera retractación de un testigo, es la retractación de la que estoy afirmando que le pedían a Vélez, pues la maniobra no solo buscaba favorecer indebidamente a Álvaro Uribe Vélez, sino también generar una incriminación falsa contra el senador Iván Cepeda. Ello supone un riesgo adicional y cualificado de instrumentalización de la justicia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y agrega, la necesidad de la pena en este caso es particularmente intensa, pues solo a través de un reproche severo es posible garantizar la vigencia del orden jurídico y enviar un mensaje claro de intolerancia frente a la utilización del derecho de defensa y de la profesión de abogado como herramientas de manipulación probatoria en causas judiciales de trascendencia nacional. Es decir, me permití leer esta parte porque contesta la pregunta de cuál es la importancia de la decisión en relación a la condena de Cadena, y donde el juzgado reconoce que precisamente se hizo para favorecer a Álvaro Uribe Vélez y que es absolutamente intolerable la manipulación de testigos y el uso de la profesión de abogado para tales fines. De hecho, yo quiero aclarar que el uso o la instrumentalización de Diego Cadena como determinado para cometer esas conductas no se hizo bajo la figura de abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez,
porque los abogados defensores son otros que incluso, al menos uno de ellos ha reprochado públicamente y a través de medios de prensa la actividad del propio Cadena. Además, tengo que recordar que Cadena ya fue sancionado disciplinariamente por estos mismos hechos relacionados con el testigo Juan Guillermo Monsalve e incluso también con los hechos relacionados con el otro testigo importante acá, Carlos Enrique Vélez. Son sanciones disciplinarias que están vigentes y que ya fueron confirmadas en la última instancia. Entonces aquí lo que se muestra es cómo se utilizó a Diego Cadena para realizar estos hechos por parte de Álvaro Uribe Vélez, pero no es la primera vez que un abogado interviene de esa manera. En el pasado y en el proceso que se siguió por denuncias de Álvaro Uribe Vélez contra el senador Cepeda, también se utilizó otro abogado, a Wilcer Molina. Es decir, aquí estamos ante un modus operandi, ante una práctica sistemática de la manipulación, la determinación de abogados para obtener en este caso falsos testimonios y concretamente contra el senador Iván Cepeda y por supuesto para favorecer los intereses de Álvaro Uribe Vélez, como lo está diciendo esta sentencia. Doctor Villalba, ¿cómo entender un proceso y otro proceso? El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y contra el abogado Diego Cadena, porque uno es condenado a 7 años, como decíamos anteriormente, y otro es condenado a 12 años. Bueno, dos cosas. En primer lugar, porque el determinador pues, tiene una mayor carga de responsabilidad, porque es el que utiliza a terceros, que utiliza a otras personas para lograr sus propósitos. Eso es un elemento que es importante tenerlo presente. En segundo lugar, hay que tener presente que la acusación contra Diego Cadena la hizo la Fiscalía General de la Nación en relación a 2 hechos. El hecho que acabamos de mencionar relacionado con Juan Guillermo Monsalve y hay un segundo hecho relacionado con otro preso en la cárcel de Palmira, Carlos Enrique Vélez. Por este proceso, el juzgado tercero absolvió a Diego Cadena y por supuesto ya interpusimos el recurso de apelación y lo sustentaremos próximamente y así lo hicimos o lo haremos el Ministerio Público y los representantes de las víctimas y lo hizo también ya en la audiencia del día de ayer el propio fiscal. La Fiscalía, en este caso de Cadena, acusó por 2 hechos fundamentales, es decir, relacionados con los testigos, repito, Juan Guillermo Villegas y Carlos Enrique Vélez. Pero no tuvo en cuenta otros hechos que sí hicieron parte de la acusación contra Álvaro Uribe Vélez. Aquí estamos hablando de 2 hechos jurídicamente relevantes relacionados con estos 2 testigos que acabo de mencionar, mientras que en el proceso de Álvaro Uribe Vélez se acusó por 7 hechos jurídicamente relevantes y el juzgado 44, a través de la señora jueza Sandra Heredia, condenó por 5 de esos 7 hechos. Entonces, también hay un mayor número de hechos por los cuales hubo acusación contra Álvaro Uribe Vélez y en este proceso se redujeron a 2, se absolvió en 1 que, repito, ha sido apelado y se condenó por el que ya mencionamos relacionado con Juan Guillermo Villegas por el del soborno, es decir, el ofrecimiento de ayuda jurídica, es un recurso de revisión y otras ayudas con el propósito de que se retractara sus manifestaciones contra Álvaro Uribe Vélez. Doctor Villalba, pues una pregunta que yo creo que el ciudadano de a pie se hace y pues obviamente eso se cumplirá a futuro, es porque, a ver, el señor Cadena muy probablemente termine en la cárcel y no así el expresidente Uribe cuando también ha sido condenado por el mismo delito. ¿Por qué esas diferencias en las determinaciones judiciales? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta y recordar es que la señora jueza 44, la doctora Sandra Heredia, emitió una medida
de prisión domiciliaria contra Álvaro Uribe Vélez, que a través de tutela, muy cuestionada además la decisión, pues fue revocada esa decisión cuando la tutela no era un recurso procedente para ello, por cuanto para eso existe el recurso de apelación que es el que está en curso, donde el Tribunal Superior de Bogotá debe manifestarse sobre esa sentencia condenatoria contra Álvaro Uribe Vélez. Y en relación a Cadena, pues repito que los hechos se redujeron a 2 hechos jurídicamente relevantes y eso también explica la diferencia punitiva o de pena. Sí, doctor Villalba, yo quiero que hablemos ahora precisamente de la apelación. Ayer escuchamos al fiscal Daniel precisamente realizando esta apelación por parte de la Fiscalía, pero sabemos que tanto la bancada de las víctimas como la Procuraduría también la realizarán ante el tribunal. Yo quiero que nos cuente por qué ustedes como víctimas, como bancada de víctimas, realizarán esta apelación y si es solo en el caso de Diego Javier Cadena o también del abogado Juan José Salazar. Sí, nosotros presentaremos dentro del término legal que se nos vence el próximo martes, por escrito, la apelación en relación a la absolución por los hechos que tienen que ver, repito, con Carlos Enrique Vélez, pero también con el caso del abogado socio de Cadena, Juan José Salazar, quien fue absuelto de los cargos de la acusación. Así que la apelación de nosotros va dirigida en relación a ambas personas procesadas, esto es Diego Cadena y Juan José Salazar. Y repito, pues la misma operación o la misma apelación fue interpuesta por el Ministerio Público y ya como ya se dijo por el fiscal que ya lo hizo, digamos la sustentación de manera verbal en la misma audiencia del día de ayer. Bueno, querido doctor Reinaldo Villalba, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Calentado Informativo. Estaremos también pendientes entonces de la decisión que toma el Tribunal Superior de Bogotá sobre la apelación que hizo la bancada de las víctimas. Muchísimas gracias, doctor, y buen día. Muchos éxitos.